Buenas noches, mi nombre es Jorge Luis Bocanegra Velázquez, alumno de la Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli, de la carrera de la licenciatura en Derecho Internacional. Yo les voy a hablar acerca del Estado de Derecho. Puede definirse como un principio de gobernanza en el que todas las personas e instituciones y entidades públicas y privadas e incluso el propio Estado están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de los derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacia de ley, igualdad ante la ley, separación de los poderes, participación de la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal. El concepto de Estado de Derecho está incorporado en la Carta de las Naciones Unidas. Uno de los objetivos de las Naciones Unidas es crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones hermanas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional. Además, un propósito fundamental de las Naciones Unidas es lograr medios pacíficos de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o instituciones internacionales susceptibles para evitar los quebrantamientos de la paz. La Constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye a las normas que rigen a la sociedad de un país. Una constitución viva se constituye y funciona, evoluciona por el trabajo de los ciudadanos y sus representantes. Si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces se puede decir que no hay una constitución viva. Los objetivos de la constitución, como su nombre lo sugiere, y sirve para constituir un Estado, para organizarlo, ponerle límites al poder. Igualmente, sirve para garantizar la dignidad de las personas. Una constitución persigue varios objetivos, de los que podemos agrupar de la siguiente manera. 1. Convoca, conjunta y ensambla a la sociedad de un país. 2. Incluye a toda persona, el segmento, religión, identidad o cultura. 3. Asegura la vida comunitaria, el orden, así como las libertades individuales y colectivas. 4. Reconoce los derechos de los que nacen las personas y garantiza su cumplimiento. 5. Organiza el ejercicio de los poderes de Estado para crear leyes, o sea, el poder legislativo, aplicar esas leyes, función del poder ejecutivo. Resolver los conflictos en la aplicación de esas leyes, de lo que se encarga el poder judicial. 6. Conjunta y ordena la interpretación de los 3 órdenes de gobierno, que son el federal, estatal y municipal. Finalmente, busca la prevalencia de los valores, principios, guías y normas de conducta, que son la suma de derechos y responsabilidades de cada habitante de un país. La democracia es una forma de gobierno de Estado, donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación y toma de decisiones políticas. El término de democracia es extensivo a las comunidades o grupos organizados, donde todos los individuos participan en la toma de decisiones de manera participativa y orientacional. El mecanismo fundamental de la participación de la ciudadanía es el sufragio universal, libre y secreto a través del cual se eligen los dirigentes o representantes para un periodo determinado. Las elecciones se llevan a cabo por sistemas de mayoría, representación proporcional o la combinación de ambos. Sin embargo, la existencia de elecciones no es indicador para que un gobierno o régimen es democrático. Se hace necesario que se conjuguen otras características. Revisemos algunas de ellas. Una de las características de la democracia puede ser atendida como una doctrina política y una forma de organización social. Entre muchas de sus características podemos mencionar las siguientes, que es el respeto de los derechos humanos consagrados a la Organización de las Naciones Unidas, libertad individual, libertad para la asociación y beliligencia política, presencia de los múltiples partidos políticos, distribución del poder en diferentes actores sociales, sufragio universal, libre y secreto, representatividad, alternancia del poder, libertad
de prensa o opinión, igualdad ante la ley, limitación del poder de los gobernantes, apego al Estado del Derecho consagrado en una Constitución, Carta Magna o Ley Suprema. Puede adaptarse a diferentes modalidades de organización gubernamental, como por ejemplo el sistema republicano, en el que el liderazgo recae sobre el presidente. Las monarquías parlamentarias, en las que existe la figura del primer ministro con atribuciones semejantes a las del presidente. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. El surgimiento de Estado de Derecho nació como contestación a la forma de Estado absolutista, el cual se caracterizaba por reprimir a los ciudadanos de derecho a la libertad, concentrar todo el poder y la mala organización y la falta de responsabilidad de los titulares del mismo. Estado de Derecho hace referencia a la Constitución jurídica moderna. En 1832, Robert, un exitoso poeta de origen inglés, utilizó por primera vez el término constitucionalismo, siendo adoptado y usado más regularmente como expresión jurídica en los últimos años. Este constitucionalismo, según lo que se tiene entendido, tiene dos elementos principales que fueron entendidos como el mismo de Estado de Derecho durante varios años. Uno de ellos es la división de las funciones como relación de uso del poder y el otro es la gran importancia de la Constitución. En 1791, la Constitución de Francia adicionó un artículo en el cual se convirtió en la base de todo el constitucionalismo libre. Este artículo establecía que si los derechos establecidos no se cumplían ni se hacía regir en las sociedades, además no debía el poder del Estado, la sociedad no poseía la Constitución. Características del Estado de Derecho. Podemos mencionar una característica que es señalar cuatro características que identifican el concepto de Estado de Derecho de manera general. Estas son la división de poderes. En el Estado de Derecho, el ejercicio del poder se divide entre diversos organismos de poder público, estableciendo entre ellos una relación de coordinación y cooperación. El control y fiscalización de los poderes públicos. En el Estado de Derecho, los ciudadanos están facultados para vigilar y supervisar el labor de las entidades públicas. Del mismo modo, las instituciones tienen el deber de controlarse mutuamente, el legislativo, ejecutivo y judicial. Imperio de ley. En el Estado de Derecho, ningún hombre se encuentra por encima de lo que dispone la ley. En otras palabras, el Estado de Derecho no existen reyes o reinas cuya voluntad se impone sobre lo que la ley ordena. Ello así, por lo que la ley es expresión directa de la voluntad del pueblo, soberano producto de la participación de los ciudadanos y sus representantes. Los derechos y libertades fundamentales en el Estado de Derecho se reconocen positivamente y garantizan, protegen los derechos humanos velando por los que pueden ejercidos a la capacidad de sus titulares. El Estado frente a la globalización. Las investigaciones que exploran el papel de Estado en un mundo globalizado son muy amplias, de muy buena medida. Se constata de la pérdida de reducción del poder de Estado en el momento actual. Según tales estudiosos, este pierde peso en un contexto en el que la desregularización y el transnacionalismo que acompañan a la globalización menoscaban su rol y limitan muchas de sus tradiciones, esferas de actuación, particularmente en lo que se refiere al gobierno de los procesos económicos. Aún así, existen ambos dos ámbitos en los que el protagonismo, sin cuestionar, como último garante de los derechos del capital, ya sea nacional o extranjero, como protagonista de los conflictos internacionales. En buena medida, los conflictos que tienen un lugar actualmente en la arena internacional se dirimen entre estados. Los analistas internacionalistas debaten sobre la validez del análisis de Wittigund 2005 en torno al choque de las civilizaciones. Este autor afirma que este conflicto sustituirá a la rivalidad entre superpotencias y a las brechas entre civilizaciones cristiana, islámica, confuciva, hindústica, americana, japonesa, europea y africana. Serán los frentes de la batalla en el futuro. A pesar de ello, constamos sin embargo una clara presencia de intereses nacionales o estatales, rivalidad por los recursos y ambiciones geoestratégicas entre las causas de las disputas o conflictos.
Gracias por su atención, es cuanto.